El punto de partida de esta clase es, ante todo, no creamos todo lo que nos dicen los líderes árabes. Parte de lo que dicen los líderes árabes son para uso interno. No hay que creerle todo. Cuando Amer Musa, líder de la Liga Árabe, habla bien de Irán, de verdad lo que nos está diciendo, destruyan a Irán. Cuando el embajador de Palestina en Argentina decía, ustedes matan niños, él no dijo que Abu Mazen, líder de la Autoridad Nacional Palestina, le pidió al gobierno de Olmert que destruya al Hamas en Gaza. Por lo tanto, hay que tener las cosas en consideración, que no todo lo que se dice es. Nosotros tenemos que saber por qué está diciendo lo que está diciendo. Incluso a veces atacarlo. Yo le hubiese dicho al embajador, muy bien de los niños palestinos, pero ¿cómo explica usted que Abu Mazen le acaba de pedir a Olmert que destruya al Hamas y la Franja de Gaza? ¿A quién representa usted? ¿Al Hamas o representa a Abu Mazen, al OLP? Él sería un problema serio. ¿Cómo responde a eso? Él supuestamente defiende al pueblo palestino, pero su gobierno mismo está diciendo a Israel que haga algo con el Hamas. Muy bien. ¿Qué es Medio Oriente? Ante todo, Medio Oriente, el único periodo de tiempo que fue considerado un solo terreno, una sola secuencia territorial fue en el siglo IV al VI, en la era de Alejandro Magno. Nada más. Después, en el siglo XV, fue un gran territorio que no incluía, por ejemplo, lugares como Marruecos y demás. De verdad, Medio Oriente, el nombre se lo debemos a los británicos, que colocaron el nombre a las fuerzas del ejército que suplían a las fuerzas que estaban en el lejano oriente, o sea, China y demás, le pusieron a las fuerzas que suplen y que están en el Medio Oriente. Y desde entonces nosotros conocemos esta zona, el paso a Oriente que se hacía, por ejemplo, por aquí. Lo que está en el medio es el Medio Oriente, teniendo en cuenta de que el Oriente está más lejos. En inglés lo conocemos como Middle East, en España se conoce como Oriente Medio, nosotros en hebreo lo conocemos como Mizraj HaTijón, o sea, el Tijón es el mar Mediterráneo y lo que está al este es el Mizraj HaTijón. ¿Qué países incluye Medio Oriente? Supuestamente nosotros podemos decir, todos los países que son musulmanes forman parte del Medio Oriente. Y ahí estamos en un problema serio. Porque si metemos a todos los países que son musulmanes en el Medio Oriente, ¿cuál es el país musulmán más grande del mundo? Indonesia. Por lo tanto, Indonesia, que está en la otra punta, que no tiene nada que ver, sería parte del Medio Oriente. ¿Acaso los países árabes son los del Medio Oriente? Si sería así, entonces Irán queda fuera del Medio Oriente, porque Irán, ¿qué idioma se habla en Irán? El persa. Por lo tanto, tampoco sería así. ¿Qué es Medio Oriente? Medio Oriente, según a quien le preguntes. Hay personas que dicen Medio Oriente es todo lo que tiene que ver con el conflicto. Y Medio Oriente, otras personas que dicen Medio Oriente tiene que ver con todos los que hablan árabe. Nosotros, para poder explicar Medio Oriente, vamos a dividirlo en tres círculos. Está el círculo más pequeño, que es el que de hecho más nos interesa a nosotros, que es el círculo de países que están más cercanos a Israel y que el interés de ellos es real hacia lo que sucede en Medio Oriente, o sea, lo que sucede en el conflicto palestino-israelí. Y son Israel, los palestinos, Siria, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Irak, Irán. Esos son los países que tienen una influencia directa sobre una zona de conflicto específico. Este es el círculo central. Hay un círculo que está alrededor que puede transformarse perfectamente en parte del conflicto central. Hablamos de Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes, Sudán, Turquía, Argelia. Por ejemplo, Turquía, ¿es parte del Medio Oriente o no? Si la pregunta hubiese sido hecha hace 20 años, la respuesta es probablemente no. Porque el anhelo de los gobernantes turcos entonces era formar parte de la Unión Europea. Sin embargo, desde hace unos años está en el poder el Partido Nacional Árabe, musulmán, liderado por Erdogan. Y este hombre se ha transformado en uno de los líderes principales del mundo árabe. O sea que él, cuando anteriormente estaba mirando todo el tiempo hacia Occidente, ahora ¿hacia dónde mira? Hacia el Medio Oriente. Y la importancia de Erdogan ha subido mucho en el tema del conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, un país como Pakistán. Pakistán supuestamente es un país que está alejado del conflicto palestino.
Sin embargo, si las armas nucleares que tiene Pakistán caen en manos de los fundamentalistas, se transforma inmediatamente en parte crucial del conflicto, porque es cuestión de tiempo hasta que las armas caigan en manos de Al-Qaeda o que caigan en manos de el Hamas o de Hezbollah. Por lo tanto, por ahora está un poquito lejos. Tercer círculo que hablamos de países como Marruecos, Yemen, Indonesia, Mauritania y las Comores que forman parte de la organización que agrupa a todos los países árabes, que se llama la Liga Árabe, formada en el año 1945, representa los intereses de todos los árabes. No está Irán. Los países que están ahí, menos Irán, están todos en la Liga Árabe. La Liga Árabe tradicionalmente ha sido dirigida por Egipto, salvo desde el periodo en que Egipto firmó la paz con Israel, que Egipto fue expulsada de la Liga Árabe. Y durante poco tiempo no estuvo como presidente. Hoy en día el presidente de la Liga Árabe es Amer Moussa, que representa los intereses de los árabes. Medio Oriente. Dijimos que no fue toda una unidad en la historia de Israel. En la historia, perdón, del Medio Oriente. No fue una unidad. Lo importante es que nosotros entendamos que lo último que es Medio Oriente es una zona homogénea. Y Medio Oriente no es una zona homogénea. Y como no es una zona homogénea, hay que entender los conflictos internos que tienen y tomarlos en consideración. Porque Israel juega gracias a los conflictos internos para su beneficio. La primera pregunta es, ¿cuál es la religión dominante en el Medio Oriente? ¿Perdón, cuál? Los musulmanes son la mayoría del Medio Oriente. Sin embargo, no son todos los del Medio Oriente. En esta zona hay una comunidad religiosa diferente llamada los judíos, que viene de Israel, que forman parte del Medio Oriente. En Egipto hay una minoría muy importante de coptos que son cristianos, que son perseguidos por los musulmanes. En el Líbano están los maronitas, que también son cristianos y que son perseguidos también, de alguna manera, por los sunitas y por los chiitas. En Siria el gobierno lo tiene una minoría religiosa llamada los alawís, los alawitas. Son una religión diferente. En el Medio Oriente no hay una religión única, es verdad, son todos musulmanes, pero no es verdad. Cuando hablamos de todos musulmanes tenemos que entender que hay diferencias radicales, serias, entre las dos corrientes principales del Islam. Los sunitas y los chiitas. ¿Quiénes son más radicales? Hoy en día depende. Los chiitas están, en mi opinión, están afectando más el conflicto hoy en día. Pero más radicales no es que son más radicales. Los dos son igual de radicales. Tal cual. El problema que tenemos nosotros es que, ¿cuál es el país chiita por antonomasia? ¿Quién es el ejemplo del país chiita que el 90% de la población es chiita? Irán. O sea, importante lo siguiente, cuando vos dividís el Medio Oriente, ten en cuenta que los países que están aquí, o sea, desde Irán para acá, son sunitas, principalmente sunitas. Si lo vemos en este mapa que se ve mejor todavía. En este mapa es así. De aquí para acá, principalmente son sunitas. Hay islas pequeñas de chiitas, como por ejemplo en el sur del Líbano. Los palestinos, ¿qué son? ¿Musulmanes qué? Sunitas. Los palestinos son sunitas. En Irak, la mayoría de los que son musulmanes, que son el 85% de la población, son chiitas. Los sunitas son una minoría por poco margen. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos chiita y sunita puede pasar una tontería. Pero no es una tontería, porque cuando los chiitas son mayoría y están gobernados por un sunita, como en la época de Saddam Hussein en Irak, había balagán. Serios. En Siria, la mayoría son musulmanes que... Lo expliqué por el... ¿Qué son? ¿Musulmanes qué? ¿Quién gobierna en Siria? Los alawís. O sea, un 15% de la población, algunos dicen que son el 11% de la población, dominan a la mayoría sunita. Y eso a los sunitas no les causa ninguna gracia. Por lo tanto, definir claramente cómo se conforma socialmente una sociedad determina los conflictos internos que hay de gran medida. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? Es una diferencia radical.
Muy bien, este es el mapa de algo general nomás. Este es el mapa que traje sobre los musulmanes en el mundo. Hablamos de entre 1000 y 1200 musulmanes en el mundo. Millones de personas. Cuando hablamos del Islam radical, no radical, tengan en cuenta, yo digo los radicales en el Islam son la minoría, pero pueden ser una minoría del 10-20%. Estamos hablando de ¿cuántos millones de personas? Si nosotros tenemos una persona que tenemos 200 millones de personas dispuestas a suicidarse o a imponer la Sharia en el Medio Oriente o a apedrear a las mujeres, no son poca gente. Estamos hablando de muchas cantidades de personas. Son la minoría de todas formas, pero una minoría significante. Ahora bien, vean los números. Estamos hablando de los países que tienen el 100% de población musulmana están en verde. Los países que tienen entre el 60 y el 50 en verde más clarito. Y los países que tienen entre 40 y 30 están en rojo, que son ciertos países de África. Ahora fíjense, países que tienen el 9% de población musulmana, como Argentina, como Estados Unidos, como en Francia, como en Alemania, como en Dinamarca. No son poca gente. ¿Cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? Lo siguiente, Mahoma tuvo una hija, la hija se llamó Fátima. Él se casó con varias mujeres, la preferida de él se llamaba Aisha. Se casó cuando Aisha tenía 6 años y la defloró cuando tiene 9. Entre otras cosas, por eso ustedes ven imágenes de musulmanes casándose con niñas, porque están honrando la memoria de Mahoma. La pederastría en el Islam radical está aceptada y está bien. Es un punto importante. Occidente no entiende eso. Y nosotros vemos como si fuese foto de un padre con una niña. No, se están casando. Occidente le cuesta entenderlo eso. Es un argumento que hay que señalarle. Mahoma tuvo una hija llamada Fátima. Fátima se casó con Ali. Ali, que era también yerno de Mahoma y sobrino. Los descendientes de Mahoma, que creen que Ali es el único califa con poder para reinar, son los chiitas, que después siguieron a Hussein, que es el hijo de este, y que después de Hussein, el hijo de él murió a los 4 años, y la tradición chiita cesó. O sea, los que creen en la descendencia de Ali se llaman la fracción, y son los chiitas. Son una minoría en el Islam, son el 15% de población nomás. El 85% son sunitas. Los sunistas creen que, vamos al cuadro gráfico, chiitas de un lado, Ali es el primo de Mahoma y creemos en él. No consideran a Ali el sucesor y se pelean, este lado chiitas. Sí, yerno. ¿Ok? No consideran a los sucesores de Ali como la autoridad religiosa. 2. Los chiitas, como no tienen sucesión religiosa porque Hussein murió en una batalla, la batalla de Karbala, que es en Irak, los sunitas al cabo de unos años, en los años 800, destruyeron Karbala. Y hoy en día los chiitas y los sunitas se enfrentan de manera seria. O sea, hace poco tiempo le escuchamos noticias en Arabia Saudita que los sunitas en Arabia Saudita prohibían la entrada a chiitas porque no quieren que le hagan proselitismo dentro de casa. Cuando hablamos del conflicto entre Egipto y Arabia Saudita, hablamos de un conflicto entre sunitas y chiitas. Peleas entre ellos, serias, graves, que Israel las aprovecha. Los sunitas no creen en un solo líder. Hay muchas autoridades religiosas, y entre las autoridades religiosas que hay tenés personajes como el jeque Ahmed Yassin, que representa el salafismo extremo dentro del sunismo, y tenés a personajes en Pakistán como Tahir al-Qudri, que él dice claramente, escribe fatwas, sentencias religiosas que dice el terrorismo está mal. Lamentablemente, Tahir al-Qudri es una de las voces minoritarias en el Medio Oriente. Anteayer, Arabia Saudita, líderes religiosos de Arabia Saudita escribieron un texto que dice que la yihad terrorista está mal. La cubrieron con un montón de limitaciones, pero por primera vez se escucha una fatwa clara que dice que el terrorismo islámico para matar gente civil está mal. Es un adelanto. ¿Cómo actúan los chiitas? Los chiitas tienen 12 líderes, son los ulemas, los líderes religiosos más importantes. El más conocido hoy es el Ayatollah Ali Khamenei, líder religioso del mundo islámico. Cuando la gente se mete con Ahmadinejad,
Está equivocado. Ahmadinejad no decide que Irán se transforme en una potencia nuclear. Ahmadinejad es elegido por los ulemas que lo ponen como líder a votar. La política estratégica nuclear de Irán la decide el Ali Khamenei y los suyos. Por lo tanto, cambiar Ahmadinejad no va a cambiar la política, hay que cambiar el régimen en sí. 12 líderes religiosos que deciden el futuro de la Shia, de la fracción. Muy bien. Hay pequeñas diferencias religiosas, por más que los dos creen en los 5 preceptos clásicos del Islam, que significa la ley de Alá es la única verdad, hay que hacer diezmo, o sea, hay que donar dinero, hay que ir hasta la Meca por lo menos una vez en la vida, hay que rezar, y uno más que me estoy olvidando. ¿Perdón? No, la Meca ya lo dijimos. Bueno, los 5% del Islam. Los dos creen igual, salvo que uno a veces rezan algunos 3 veces o 5 veces por día y que aceptan la autoridad de los ulemas. Es por lo tanto que esta gente, cuando hablamos de los chiitas, la importancia de lo que dice el líder es muchas veces mucho más importante que los sunitas. Porque los sunitas pueden tener 10 personas que hablen diferentes sobre el mismo tema. ¿Va bien? Muy bien. La mayoría del mundo musulmán es sunita, esto ya lo dijimos, y demás. Esta imagen que están acá es, ¿se acuerdan que les expliqué recién cuando fue destruida la tumba de Hussein y Karbala en Irak? Este acto de golpearse, autoflagelarse, es la forma que ellos recuerdan la destrucción del chiismo de esa ciudad. Esta acción es burlada en forma tradicional por los sunitas. Ahora, todos nos parece a nosotros que son iguales. No es verdad, no son iguales. Tenemos que aprovechar la diferencia que tienen ellos. Y los conflictos que tienen entre ellos. Tengan en cuenta que cuando hablamos de un conflicto entre judíos y árabes se matan entre ellos, es una noticia en primera plana. Cuando la mayoría de veces son entre árabes que se matan. Muy bien. Dijimos las religiones. No estamos hablando de una zona parecida en religiones. ¿Qué idioma se habla en Medio Oriente? ¿Perdón? Muy bien. El idioma árabe hablado no es igual que el idioma árabe escrito. Si tú reúnes a un líder de Egipto con un líder de Irak, probablemente no se entiendan. Van a necesitar traductores. Supuestamente nosotros pensamos todos hablan igual. No es verdad. Hablan no la diferencia de acento que puede tener un venezolano conmigo. Las diferencias son mucho más drásticas. Y además todo el Medio Oriente no habla solamente árabe. Los judíos hablan hebreo, los iraníes hablan persa, los kurdos hablan kurdo, los turcos hablan turcos. Hablan idiomas diferentes, no es una unidad. Desde el punto de vista racial, si podemos hablar de una manera de razas, si es que existe una raza pura hoy en día, el Medio Oriente es predominantemente caucásico, o sea, en otras palabras, carita de aceituna. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Alberto. Alberto, con esos bigotitos que tenés así, pelo de bigotito corto, Mahmoud. Bien, más o menos, ¿está? La gran mayoría de ustedes, no te rías tanto porque Sammy, tú también. ¿Ok? También. Estoy seguro que si vas a Israel, a vos te piden mucho más la documentación que a José Ashkenazi. ¿Está bien? 100% Ashkenazi, sello de pureza racial. ¿Está bien? La cara es carita de aceituna. Muy bien. Veamos el caso del Líbano. Esto es la composición del Líbano. Doy el ejemplo del Líbano para que vean lo que es un balagán, con todas las palabras. Un balagán, cuando nosotros decimos tenemos problema con el Líbano, ¿tenemos problema con quién del Líbano? No tenemos problema con todos. Esta es la composición del Líbano. El Líbano fue creado de manera artificial por Siria para crear un enclave cristiano. Y lo que hicieron fue anexaron la zona de Beirut, le metieron además un montón de provincias más, anexándole bastiones sunitas. Y dejaron un país creado artificialmente en el año 43, independiente, llamado Líbano. El Líbano fue creado de la siguiente forma. Miren lo que había. Antes había una mayoría maronita cristiana clásica que tenía el poder de presidente. El que era cristiano maronita iba a ser presidente. El que era primer ministro iba a ser un musulmán sunita, que era la minoría. El jefe del ejército, un chiita.
perdón, un druso, y el jefe del parlamento un chiita. Así decía la Constitución, así lo dice la Constitución. Con el paso de los años, los musulmanes sunitas tuvieron mucho más hijos que los maronitas. Conclusión, año 1975, guerra civil. Israel apoya indirectamente a los maronitas, los consideramos más occidentales. Siria y la OLP apoyan a los sunitas. Guerra civil. Termina la guerra civil y ganaron de alguna manera los sunitas. Hoy en día la Constitución del Líbano dice que el presidente Michel Suleiman es un maronita, pero casi no tiene poder. En cambio el primer ministro sí tiene poder, que es un sunita, Said Hariri. Él tiene poder. El jefe del parlamento es un chiita y el jefe del ejército es druso. ¿Cuál es el problema? El presidente ahora tiene menos poder y el que decide de verdad es el sunita. Ahora bien, ustedes me pueden decir, muy bien, el que manda es el sunita. ¿Cuál es el problema? Que dentro del gobierno libanés hay una minoría chiita que tiene derecho a veto. O sea, ¿quiénes son los chiitas en el Líbano? Hezbollah. Hezbollah tiene derecho a veto. El gobierno sunita no puede decidir un montón de cosas sin la premisa de Hezbollah. Ejemplo, en el sur del Líbano hay una línea de teléfono independiente y de radares independiente al Estado que la maneja Hezbollah. Los sunitas intentaron desactivarla. ¿Por qué? Porque no es lógico que un Estado tenga una línea de teléfono interna propia. Guerra civil empezó. Chiitas y sunitas. Hoy en día la alianza es maronitas y sunitas que tienen que pelearse de alguna manera con Hezbollah. Porque dentro del Líbano está el ejército oficial del país, que lo dirige, como dije antes, un druso, pero hay un ejército paralelo, que es el ejército de Hezbollah. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos problemas en el Líbano, no tenemos problema con el gobierno, tenemos problemas con Hezbollah. Y cuando Fuad Señora, durante la época de la segunda guerra del Líbano, criticaba a Israel, él, sunita, y decía que había destruido el país, en el fondo él sabía perfectamente que ¿quién tenía la culpa de todo? Por lo tanto, Said Hariri en este momento es aliado nuestro. Si ustedes tienen que entender quiénes son aliados de quién en Medio Oriente, tienen que intentar ver que hay una alianza natural formada entre los países que son militares, no democráticos, con los países que detentan un perfil islámico. La alianza hoy en día es Israel, aliada de Egipto, aliada de Arabia Saudita, que aunque es un régimen islámico radical, no quiere a los chiitas. Jordania, los sunitas en el Líbano, todos juntos contra el eje del mal formado por Siria, Irán y Sudán. En Sudán hay un régimen islámico dirigido por al-Bashir. Ha aprovechado su participación esta semana en la Asamblea General de la ONU para repetir que no admitirá el despliegue de cascos azules en su país porque sería, dice, una nueva forma de colonialismo. Naciones Unidas había aprobado una resolución para el envío de tropas para tratar de detener una de las mayores catástrofes humanitarias del siglo. La ONU ha aprobado un despliegue de 17.000 hombres. Ahora mismo sobre el terreno solo hay 7.000 soldados de la Unión Africana mal equipados para una extensión similar a España. Pero Sudán amenaza con la fuerza si llegan los cascos azules. Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, lo último que ha dicho es que tratará a las tropas, a los cascos azules, si llegan a Darfur, los tratará igual que Hezbollah ha tratado a las tropas de Israel. Que no está mal que lo diga eso un miembro de la ONU. El conflicto de Darfur estalló en el 2003, cuando los rebeldes de la zona negra cristiana se levantaron contra el gobierno islamista para protestar por la marginación que sufrían. Como respuesta, las milicias Janjaweed, apoyadas por Jartum, persiguieron a toda la población negra en una auténtica limpieza étnica. Los jinetes armados arrasaron aldeas, quemando chozas, violando a las mujeres, mutilando y matando a 300.000 personas. 2,5 millones huyeron y siguen sufriendo vejaciones en los campos de refugiados. Provoca una marea de refugiados que además, como les han quemado todas las casas, no tienen a dónde ir, no tienen a dónde volver, porque lo que se está persiguiendo es que esta gente se vaya del país y que eso sea solo árabe. De fondo, también la disputa por controlar los recursos naturales entre las tribus nómadas ganaderas árabes y las tribus agrícolas negras. El último tratado de paz, en mayo, no ha servido de mucho. Mientras el gobierno de Sudán sea el encargado de desarmar, no se va a desarmar la Janjaweed y sobre todo los refugiados no van a volver, porque no se van a fiar. En medio, países como Rusia o China que tienen contratos petrolíferos vitales con Sudán. Tienen sus necesidades petrolíferas que tienen que cubrir. No pueden
hacer un embargo total sobre Sudán y prohibir que venda petróleo, etcétera, etcétera. Entonces están apantallando a Sudán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con sus vetos. Estados Unidos es de los que cree que hacen falta amenazas de fuerza creíbles y contundentes. En cuanto a algunos países árabes, como Irán o Arabia Saudí, financian becas y universidades en Sudán para la enseñanza del Islam. Por lo tanto, cuando hablan todos mal de nosotros, espera, ¿quién habla mal de nosotros? ¿Quién se va a jugar realmente para atacarnos o hacernos algo? Todos tenemos un mismo problema, que es el Islam radical. Lo entiende también perfectamente Mubarak en Egipto y lo entiende perfectamente el rey Hussein de Jordania. Un ejemplo, ¿vieron la valla de seguridad que había alrededor de la Franja de Gaza? Ok, Egipto está construyendo un muro de 15 metros de altura de hierro para que los palestinos no puedan hacer pozos y túneles y meter armas a la Franja de Gaza. Los egipcios dicen off the record que se mueran como ratas. ¿Por qué los egipcios tienen problema con el Hamas? Porque el Hamas es Irán. El Hamas es todo lo que ellos desprecian. El Hamas es exactamente lo mismo que el principal enemigo de Egipto, que son los hermanos musulmanes. De hecho, cuando aprendamos del Hamas, vamos a ver que el Hamas es un seguidor de los hermanos musulmanes. Cada tanto los hermanos musulmanes son destruidos por Egipto. Muy bien, el Líbano lo vimos. ¿Qué es Hezbollah? ¿Un partido político? ¿Gente que vive ahí? Todo movimiento terrorista, intenta comprender lo que no existe. Todo movimiento terrorista hoy en día del Medio Oriente tiene varias ramas. Tiene la rama política, dice el partido político que tiene representación en el Parlamento y en el gobierno. Tiene su rama que se llama la Dagua. La Dagua es todo el tipo de tarea social, escuelas, hospitales y más para crear adeptos. Y tiene su brazo armado. Hezbollah tiene su brazo armado. Y tiene su líder religioso también, que no es Nasrallah. ¿Ok? ¿Son legal el país? ¿No son insurgentes? Todos juntos. Ahora cuando expliquemos terrorismo en la otra clase vamos a explicar por qué. ¿Cómo tenemos que entender a los terroristas? ¿Cuáles son los dos principios básicos del terrorismo? ¿Ok? Ok. Pregunta importante. Esto es Medio Oriente. ¿Qué es más estable? ¿Un gobierno democrático o un gobierno no democrático? ¿Quién ha dicho que no? Perdón, una votación. No lo vamos a filmar porque... ¿Quién opina, por favor, que un gobierno democrático es más estable que uno no democrático? Bien. ¿Quién opina que un gobierno no democrático es más estable que uno democrático? Muy bien. No quiero tratarlos mal, pero ustedes saben que ustedes están viviendo en un país que la democracia es una situación no tan clara. Y parecería ser que no democrático lo es, pero de verdad, un país democrático es mucho más estable que un país no democrático. Voy a explicar por qué. Un país no democrático tiene que el líder que explicar todo el tiempo que él es legítimo. O sea, un líder no democrático no puede hacer esto que voy a explicar ahora. Ustedes son el pueblo. Primer año de gobierno, ustedes todos tienen trabajo en la fábrica que cree nueva. Segundo año, ustedes tienen trabajo. Tercer año, ustedes tienen trabajo. Ustedes se mueren de hambre todos los 4 años. Al tercer año, señores, o cuarto año, vótenme otra vez. Puede hacer una política a largo plazo. Ustedes cuando votan al sistema, votan a un sistema, no votan a un señor. Hasta tal punto es así esto, que los gobiernos tienen más tiempo para poder actuar y se dirige de manera racional. Un gobierno no democrático todo el tiempo tiene que demostrar que él es legítimo para estar en el poder. La forma que lo hace es a través de 3 formas. La primera forma, si le suena conocido por su país, es pura coincidencia. 3 formas de mantenerte en el poder en un sistema no democrático. Una, gastar dinero. Los países árabes son países considerados soft state, significa un país liviano, que el gobierno gasta dinero para que la gente esté calmada. Ejemplo, van al Cairo ustedes, van a ver que muchas mujeres son maestras, con todo mi respeto a las maestras, no es económicamente rentable que todas las mujeres sean maestras en un país. O por ejemplo, arriba de las piedras van a ver a personas moviendo las manos que son el policía de tránsito. ¿Por qué no arregla los semáforos? Porque el gobierno de Mubarak prefiere gastar dinero en mantener a la población tranquila. Los países árabes son países claramente soft state, en el cual
cierta cantidad de gente tiene mucho dinero por el petróleo y el resto de la gente se muere de hambre. Cuanto más pobre sos vos como país, más difícil implementar una política soft state. Cuando tú eres un país pobre como es Egipto, o como es Siria, o como es Jordania, te es difícil hacer esto. Lo intentan. Cuando tú eres un país muy rico, te es más fácil. Entre paréntesis, Jordania es el único país en el mundo que es un país petrolero sin tener petróleo. Un país petrolero sin petróleo. No tiene petróleo. ¿Qué pasa? Los jordanos trabajan en países petroleros y le mandan dinero a las familias. Cuando hay crisis de petróleo, Jordania muere. Primera forma de mantenerte de poder, pagá. Segunda forma de mantenerte de poder, eliminar la oposición físicamente. Ejemplos. En el año 1982, en Alepo, en Haleb, ahí arriba, la oposición al régimen de Hafez el-Assad, el padre del actual presidente de Siria, los hermanos musulmanes lo quieren sacar del poder. Empiezan a matar militares. Los hermanos musulmanes, sunitas, quieren echar a Hafez el-Assad del poder. ¿Qué hace Hafez el-Assad? Mata a 25.000 a 30.000 hermanos musulmanes en el 82. Saca a los periodistas y los manda a matar físicamente. 1970, los palestinos en Septiembre Negro son aniquilados por el régimen del rey Hussein. 10.000 palestinos muertos en Septiembre Negro. Ejemplos de matanza, los iraquíes en el año 86 mandan a matar a los kurdos, 15% de la población, les tiran gas mostaza, matan a kurdos a mansalva. La forma de mantenerte de poder es violencia. Muy normal en los países árabes. Y no solamente los países árabes. Tercera forma de mantenerte de poder, buscar un enemigo externo. Siempre. Siempre. El imperialismo, Bush, el demonio, Dios, la lluvia, lo que sea. En el Medio Oriente, ¿quién tiene la culpa de todo siempre? Por lo tanto, si entendemos que esto es así, entendamos que no siempre cuando nos echa la culpa realmente tienen la intención de echarnos la culpa. Quizás simplemente lo hacen para uso interno. Por lo tanto, no nos pongamos nerviosos de todo. Si hoy en día viene Said Hariri e insulta a Israel, lo único que tengo que hacer es mirarlo con condescendencia y decir, ¿sabes qué? Yo sé que lo haces por uso interno. Pero no hay que tomárselo demasiado en serio. Cuando Marcelo dijo, los judíos reaccionamos ante todo y siempre defendemos a Israel, en este caso no habría que saltar. Porque no vale la pena. Si nosotros sabemos lo que está haciendo él, o tendríamos que saberlo. ¿Bien? 3 formas de mantenerte de poder. Tan claro esto que un gobierno democrático es más estable, que denme ustedes un ejemplo en la historia que 2 países democráticos estuvieron en guerra. Rusia y... ¿Me estás hablando en serio? Rusia democrática. Más o menos. 2 países democráticos en guerra, señores. No, Argentina tenía el golpe militar. Ecuador y Perú. Me sacaste un poco ahí. El problema es que Ecuador y Perú estaban al filo, habían tenido elecciones. Es el único ejemplo que siempre me caga. ¿Quién? Ecuador y Bolivia. Lo que pasa es que Ecuador y Perú, perdón, eran un gobierno que era Fujimori, ¿está? Ok, y había el otro, el armenio, ¿cómo se llama? También, es verdad, entre paréntesis, estamos en la universidad y el mismo ejemplo que diste vos, lo dimos unos cuantos sudamericanos y el profesor dijo, me cagaron. Pero de verdad es que están al límite, no es que son muy democráticos. ¿Y Argentina e Inglaterra? No, en el 82 estaba Galtieri como presidente militar. Chile, bueno, y ahí, de palos. Ok. Hay guerra siempre, bueno, eso es de Colombia. Hay guerra siempre entre 2 países no democráticos o entre uno democrático y uno que no. Ahora bien, ¿por qué es importante que entendamos que el Medio Oriente no es democrático? Porque cuanto más democracia hay, más posibilidad de tomar decisiones racionales. La forma de impulsar la paz en Medio Oriente es impulsar las fuerzas democráticas que surgen de las clases medias. Los países de Medio Oriente no tienen clases medias fuertes. Los palestinos tienen la clase media más fuerte del Medio Oriente, quizás. Sí. Pero en ese razonamiento de la estabilidad de la democracia, ¿cómo explicas, por ejemplo, la autoridad palestina, que se estableció bajo un concepto democrático y a los 15 años se dividió en 2 países? Tal cual, porque hoy en día la autoridad palestina, por ejemplo, ¿tiene elecciones? ¿Tiene elecciones? No, tenía que haberlo tenido hace 1 año y medio. Ah, bueno, tú dices hoy, pero en el momento que surgió Hamás, por supuesto, fue por un proceso electoral. Tal cual. Bueno. El proceso electoral lo impuso
Pero hay que entender una cosa, tú puedes utilizar la democracia para destruirla. De hecho, ustedes están teniendo un ejemplo de cómo se puede hacer. Lo tienes en Hitler también. Hitler también utilizó la democracia y ganó. Lo tienes en Hamas. Hamas ganó las elecciones para destruir la democracia. ¿De que la democracia no es garantía de estabilidad? Por supuesto, la democracia no es garantía de estabilidad. Es porque justamente nosotros lo que tenemos que hacer es la democracia bien hecha, con clase media estable y demás, garantiza las decisiones racionales. Garantiza que no se busquen conflictos afuera todo el tiempo, garantiza que se tomen medidas para el beneficio de la población, garantiza que no se mate a la oposición, porque hay una forma de poder eliminarla, que es a través de la urna. Ahora bien, cuando hablamos de democracias, hay un país llamado Venezuela, que en el índice de democracia que prepara cada año The Economist, se puede medir los índices de democracia. Venezuela está en este momento en el lugar 100, entre 160 países. El país más democrático de Sudamérica es Uruguay y lo sigue Chile y Costa Rica. Israel es la democracia número 38 en el mundo. Es el número 38 país en el mundo más democrático. Primeros lugares, por supuesto, Islandia, Finlandia, Dinamarca, países que tienen crisis terribles y conflictos democráticos terribles. Israel es una democracia que está en guerra hace 62 años. Todo país que está en guerra renuncia a valores democráticos. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer así. Estados Unidos, cuando tuvo guerras, metió a todo aquel que parecía árabe en campos de detención después del 11 de septiembre. Esos... ¿Perdón? Está 20 y tanto. Muy bien, ¿qué pasa con los países árabes del Medio Oriente? ¿Cuál es el país más democrático del Medio Oriente? Ah, bueno, fuera de Israel. Israel es una democracia imperfecta, pero es una democracia. Los demás, ninguno son democráticos. Ninguno. Son todos sistemas o mixtos, que significa una especie de parlamento manipulado, o un totalitarismo claro. El país más democrático, como dijo el señor Roberto Croitorescu, es la Autoridad Nacional Palestina. Simplemente porque nos copiaron de 40 años que vivimos juntos. En Líbano, Turquía, que nos quiere dar lecciones de bien hacer, está donde está. Irak está donde está. Y el resto de los países... Está peor que... hace unos años... El peor, Corea del Norte, 162. 62. Corea del Norte, el peor. Cuba está, si no me equivoco, 132 o algo por el estilo. Está peor que Venezuela. ¿Te consuela? Tal cual. Sí. Hace 2 años, de todas formas. ¿Cómo se mide democracias? Hay varios parámetros. 1, ¿hay libertad de competencia de postularte? 2, ¿hay libertad de prensa? 3, cuando vos tomas una decisión de gobierno, ¿la podés imponer? ¿Hay libertades individuales? En Irak hay un problema serio porque vos podés decidir lo que quieras decidir en tu país, pero de verdad no lo podés imponer. Los kurdos no te hacen caso, los chiitas no te hacen caso. Eso baja tu nivel de democracia. En Israel tenemos un nivel de democracia altísimo. La cultura política de israelí es altísima. El problema es que tenés 2 minorías importantes, los religiosos ortodoxos, los árabes israelíes, que no siempre juegan el juego democrático y te hacen bajar el promedio. Primer tema. Fíjense Medio Oriente. ¿Qué les parece las fronteras? Las fronteras, ¿qué les parece las fronteras? La primera impresión, más o menos lo dibujé bastante parecido a lo que es. ¿Qué es las fronteras? La división entre países. ¿Cómo? La división entre países. ¿En qué sentido? Hay que dividir un territorio de otro. ¿Los límites qué les parecen? ¿Están rectos? Me llama la atención que las fronteras sean tan rectas. Obviamente, si no hay ríos ni montañas. Les voy a explicar una cosa. Frontera entre Argentina y Chile durante los años 70 y 80. La frontera era así. Estaba la cordillera de los Andes que dividía Argentina y Chile y la frontera era así. Los argentinos venían
y decían el monolito, que es la piedra, no hay frontera al hambre, el monolito que marca la frontera que dice, señor, está por cruzar la frontera entre Argentina y Chile, por favor repórtese en la oficina de migraciones. En la piedrita, imagínense, estaba acá. Y venían los argentinos y decían, señores, esta frontera está mal marcada, y la movía la piedra 3 kilómetros para ahí. A las 2 semanas venían los chilenos y descubrían, pinches argentinos, nos movió la piedra. 2 kilómetros de vuelta para acá. Y se pasaron décadas moviendo la piedra de un lado para el otro porque no está establecida ahí la frontera. Un país normal, los países de Sudamérica, los países de Europa, ni hablar, tienen fronteras muy sinuosas. La frontera se estableció a base de luchas, peleas. Si dos países tienen suerte, hay un río en el medio que separa la frontera. Y ahí estuvo genial, o una montaña grande. Pero cuando no hay ese tipo de frontera, todo el tiempo se discute si ese terreno es de un país o del otro, y las fronteras son de estilo así. Sin embargo, en Medio Oriente, señores, las fronteras son totalmente rectas. Había un chiste que, ¿se acuerda la frontera entre Egipto e Israel? Esta, de verdad la frontera es así, toda recta, y en esta parte tiene algo así. Y el chiste que se decía era que los británicos, cuando pusieron la frontera, colocaron una regla que estaba rota, hicieron ¡zup! Y quedó ahí la frontera. Y así quedó. Es medio extraño que la frontera Medio Oriente sea así de recta. Y parece una tontería, pero la es. Voy a explicar por qué. En general, un país normal se forma de la siguiente manera. Primero, tomamos conciencia de que nosotros somos un país, una nación. Y nos consideramos ahora cuarto, ¿qué somos? ¿Cuarto de? Cuarto de dado. Cuarto dados. Somos los cuarto dados, ¿está bien? Y los cuarto dados nos definimos como país y a partir de ahora queremos la independencia. Queremos que este cuarto sea nuestro y empezamos independencia. Hasta que nos peleamos con el colegio y recibimos la independencia de este cuarto y este cuarto se llama Cuarto de Holandia. Suena mal, pero no importa. Somos un país independiente, elegimos a nuestro presidente y así. Primero se forma la nación y después se forma el Estado. En Medio Oriente, todo al revés. Los imperios vinieron, estaba el Imperio Otomano, vinieron los imperios, se dividieron en Medio Oriente y crearon países ficticios completamente. Todos se consideran a sí mismos árabes y fueron cortando los países de manera ridícula. Estos se llaman árabes jordanos. ¿Por qué? Porque el Jordán está acá y era Transjordania. La forma que se creó este país es ridícula. Le cuento 2 palabras nomás. Una familia de beduinos, la familia Shemita, aliado de Inglaterra. Inglaterra toma el poder, se divide en Medio Oriente a través de un acuerdo llamado el acuerdo Sykes-Picot. Se divide en Medio Oriente, esta zona era para Francia, el que ganó la Primera Guerra Mundial. Yo sé que estoy hablando quizás japonés, pongan cara de que no entiendo ni jota de lo que estás hablando. Primera Guerra Mundial termina, el Imperio Otomano cae, se divide en el Medio Oriente por el acuerdo llamado Sykes-Picot. Se divide en Medio Oriente. Una parte de acá para arriba para Francia, de acá para abajo para Inglaterra. Los ingleses conquistan Siria desde el punto de vista militar y ponen un rey. El rey es el hijo de la familia de esta Shemita. Vienen los franceses y dicen, pero ese terreno es nuestro, nos dividimos. Presionan a Inglaterra y el rey de acá pasa a ser rey de Irak. El hermano se empieza a quejar. Devuelvan a mi hermano, devuelvan a mi hermano. Para calmarlo se crea un país, Jordania, con un rey que es el hermano del rey de Irak. Así se crea un país, una nación, una monarquía. Durante mucho tiempo, Hussein de Irak, Hussein de Jordania fueron hermanos hasta que los derrocaron a los dos. Perdón, a uno. El bisnieto o tataranieto del hermano ese quilombero en la frontera es el actual rey de Jordania. A uno lo voltearon por un golpe de estado en Irak, al hermanito sigue hoy en día en Jordania. Así se creó un país. Los árabes que quedaron adentro del mandato británico de Palestina se terminan llamando con el paso del tiempo árabes palestinos. Entiéndanlo, nosotros tenemos un conflicto hoy en día con los palestinos. Si el mandato británico se hubiese llamado mandato británico Chicle Bubalú, hoy en día tendríamos un conflicto con el pueblo bubalú. Lógicamente, ¿cómo explicarle a los palestinos que los israelíes, los judíos tenemos miles de años de historia con ese terreno y ellos dicen, no, nosotros tenemos más. Jesús era palestino. Como no hay ningún tipo de rigidez histórica,
Lo cierto es que se llaman palestinos porque el mandato británico se llamaba Palestina. Primero se crea la nación y después se crea un pueblo adentro. Ahora bien, esto crea muchos problemas, porque las naciones son ficticias. Entonces pasa lo siguiente, ejemplito. Este país era la provincia de Siria. Los franceses, que conté recién, que dominaban esta zona, crean un país ficticio llamado el Líbano. O sea, tomaron una zona del Líbano que tenía mayoría cristiana, maronita, y crearon un país para crear un puente cristiano aliado a Francia. Pero ¿qué hacen? No hacen nada más que esa provincia. Agregan unas cuantas provincias más y crean el Gran Líbano. Siria, ¿qué dice? Con el paso del tiempo, ese terreno es mío, ese terreno es mío. Y empieza a hacer guerra civil y ayudar a la guerra civil interna. Los maronitas, que la mayoría, empiezan a ser superados por hijos por los sunitas. Guerra civil del Líbano. ¿Quién patrocina esa guerra civil? Siria, que dice, ese terreno es mío. A los sirios, desde el punto de vista ideológico, para Siria, Líbano forma parte de Siria. Más, en el año 1961 se crea un país totalmente artificial llamado Kuwait. Los ingleses cortan Irak, una zona rica en petróleo, y crea un país llamado Kuwait. Año 1961. Saddam Hussein, en la primera guerra del Golfo, se mete en Kuwait, la domina, la conquista, porque dice, esa tierra es mía. Desde el punto de vista histórico, Irak tiene razón. Cuando tú vienes las potencias, cortan el Medio Oriente, como se les ocurre, muchos países dicen, ese terreno que está enfrente es mío. Esto crea muchos conflictos y guerras entre muchos países del Medio Oriente. La guerra entre Irak e Irán entre el 80 y 88 por unas islas en el Golfo Pérsico es una demostración de la cantidad de conflictos territoriales que hay en el Medio Oriente. La mayoría de conflictos la tienen entre ellos. Israel es parte de todo este balagán.